Habiendo pasado un poco por esto de la rivalidad, de la enemistad, les cuento que estamos charlando un poquitito sobre enseñanza de Jesús, que da en el sermón más largo que está involucrado en el Sermón del Monte. Pero antes de empezar con este tema, una de las cosas que nos propusimos y que repetimos varias veces y que queremos seguir repitiendo, es que una de las cosas que nos proponemos en Casa Nueva es una palabra que se llama relevancia. Vieron, varias veces la mencionamos. Ser relevante es hablar de temas que realmente son importantes para nosotros. No hablar de temas de preguntas que no nos hacemos, ni de lo que está pasando en la constelación de Andrómeda, sino temas que realmente nos está pasando. Y es algo que le pedimos a Dios, que nos ayude a hablar temas que nos pasan. Y muchas veces, no sé si les pasó a ustedes, a mí sí, preparando o escuchando, que hablamos temas que vienen justo como anillo al dedo. Nos vienen como anillo al dedo de lo que está pasando, de lo que nos pasa en el corazón. ¿Alguna vez se han sentido así con un tema que nos tocó? Bueno, eso es algo que hace Dios y también es respuesta a las oraciones y a la visión que tenemos, porque queremos una iglesia cercana, relevante, empática, bíblica. Pero bueno, esto de ser relevante, estoy convencido que Dios nos está ayudando y acompañando de una manera con esto, porque no sé si se acuerdan, el domingo pasado hablamos de ponerle otra mejilla. No sé si a alguno de ustedes les pasó esto, salimos de poner otra mejilla y ¿qué vimos en la tele? ¿Ponerle otra mejilla o no? Dígame que no fue súper relevante y sumó bastante a lo que veníamos, a la discusión. Che, Team Will, ¿quién es Team Will? Un par de Team Will Smith. Team Chris Rock, ¿alguien banca a Chris Rock? Yo tiré una encuesta en Insta, uno votó a Chris Rock. No lo quiero exponer mucho Alvarito Adrowa, pero... Bueno, te quiero, Alvarito. No está acá, así que podemos hablar mal. No, tampoco. No, es un chiste. Es un amigo Alvarito que votó por Chris Rock, pero la mayoría, viste, no tomó partido por ninguno. Pero vieron, nos está pasando esto. Muchas veces tocamos un tema y que se viene vinculando mucho con la realidad. Otro ejemplo, nos tocó hablar del no matarás justo cuando empezaba la guerra, no sé si se acuerdan que fue como justo. Entonces creo que también eso son respuestas de Dios, porque queremos hablar de lo que nos pasa. No queremos hacerle el ole a los temas que muchas veces son complicados y que tenemos que abordar. Entonces, bueno, me gusta y justo hoy vamos a charlar de un tema que también es súper relevante. Porque vamos a hablar de enemistad y voy a empezar haciendo unas preguntas y acá todos van a quedar expuestos. ¿Quiénes son del 70 y pico? Categoría 70 y pico, 60 y pico, 50 y pico, entran todos. Sin vergüenza, con orgullo. 60 y pico, 70 y pico, bueno. 70 y pico, bueno. 80 y pico, yo soy 88. 90 y pico, 2000 y pico, 2010 y pico. No sé cómo se dice, 2010 y pico. Bueno, porque no sé si saben lo que se conmemoró ayer. Somos los que nacimos del 80 en adelante, se nos conoce por ahí como hijos de la democracia. ¿Han escuchado esto? Si yo les pregunto ahora, los que son 70 y pico, quédense un ratito afuera. No, mentira, escuchen. Pero los que somos nacidos del 80 no sabemos lo que... Las guerras siempre tuvieron cara de persona, de ucraniano, cara de afgano, tuvieron otras caras. En cambio, los que vivieron 70 y pico tienen recuerdos, o no, muy vividos de lo que fue una guerra con cara de vecino. ¿Me entienden? Vieron, a nosotros se nos llama la generación de cristal, porque nos ofendemos fácil, una vez lo hablamos. La generación que no tenemos wifi y entramos en... No hay wifi, y las generaciones anteriores por ahí no nos entienden, porque no tenemos wifi. Ellos dicen, pero yo estuve en la guerra y no tenía para comer, tenía los pies congelados, ¿viste? Y vos hablás y decís, che... Son realidades que por ahí intergeneracionalmente no entendemos. Por eso para algunos de nosotros, lo que pasó en el 82 en Malvinas es como un feriado más. Ayer fue feriado. Vamos a empezar por ahí. ¿Sabían que ayer fue feriado?
Algunos que trabajan el sábado lo saben, pero otros ni siquiera se enteraron que fue feriado, se enteraron por un posteo en redes, ¿no? Y hoy justo nos toca hablar de enemistad, y ser relevante también es hablar, y justo está el contexto este de recordar el conflicto, el último conflicto que fue bastante traumático, ¿o no? Bastante traumático de nuestro país. Muchos atribuyen a que este conflicto, gracias a este conflicto, nosotros hoy somos hijos de la democracia, porque ese conflicto terminó derivando en que venga un gobierno democrático. Pero bueno, hablando un poco de esto, me gustaría que nos transportemos un poquitito a la guerra de las Malvinas, ¿sí? Y hablemos un poquitito de enemistad y qué onda con la guerra y los conflictos. Estos dos seres humanos, uno se llama Lautaro Jiménez Corbalán, es obviamente ese, adivinen cuál es el argentino y cuál es el inglés, y otro se llama David Wynn. David Wynn nació en Argentina, bueno, no, mentira. Jiménez Corbalán, un argentino coronel que lideraba un escuadrón, no me acuerdo el dato del escuadrón, y David Wynn, uno que lideraba un escuadrón de ingleses, que se enfrentaron uno al otro en una batalla que se llama la batalla de Harriet. Harriet es ese monte que está ahí, está representado en un óleo, en un cuadro, pero ese es el monte Harriet en el momento del conflicto, representado por un artista. Estos dos se enfrentaron cara a cara, y fíjense, después de muchos años se reencontraron en uno de los cementerios donde el de Buenos Aires, donde simbólicamente se representan a los héroes de Malvinas. Y yo te tuve en la mira, le dice el inglés. Yo te tuve en la mira. Dice, pero ¿por qué no me mataste? Este es un encuentro, lo pueden buscar después, googlear. Viste, hoy todo no resiste, hoy ya no se puede chamullar, así que lo pueden buscar. Esto lo saqué de una entrevista en Infobae. Y dice, pregunta el soldado argentino, no tenían suficientes municiones. O sea, imagínate este enfrentamiento. Yo te pude matar, te tuve en la mira, pero no te pude pegar el tiro porque no tenía municiones. Y en la charla que se va dando, hay un montón de cosas que son interesantes. Empiezan a contarse uno al otro, porque la gran frustración de un sargento, un coronel, es perder hombres, ¿no? Y empieza uno y cuenta, yo perdí 6 de mis soldados. Y 15 resultaron gravemente heridos. Gravemente heridos no quiere decir un cortecito. Muchas veces llevan amputaciones. Muchas veces no sé si caminaron por la peatonal de Córdoba y los vieron reclamando. Pues a veces creo que los ignoramos bastante, a diferencia de otros países, ¿no? Y el otro dice, sí, yo tuve uno y contaba la historia de que estábamos corriendo y pisó una mina y se le reventó y perdió la mitad del cuerpo, dice el inglés. Y eso todo como frustración tras frustración. Y nosotros no podíamos avanzar porque las balas nos pegaban, las balas que disparaba tu escuadrón. Imagínense la tensión, ¿no? ¿Se imaginan, hijos de la democracia, una situación medio así? Es difícil, nos cuesta, ¿no? Porque nosotros no la vemos muy de lejos. Hoy la guerra de Ucrania tiene cara de ruso y ucraniano, ¿no? Y ni siquiera sabemos muy bien lo que está pasando, porque eso es cierto, es otra realidad, otra cultura, cosas que no entendemos. Pero dentro de esta historia, en este encuentro uno con otro, en el diálogo que se recopila, dice uno, la gran enseñanza es saber. Esto lo dijo Jiménez Corbalán, el argentino. La gran enseñanza es saber que conociendo al otro es difícil matarse. Incluso aún con las diferencias más amplias y discusiones más amplias. O sea, lo que estaba diciendo él es si yo no era un enemigo abstracto, pero yo conociéndote, no me dan, es difícil que te hubiese matado si te conocía. ¿Me van siguiendo? Porque esto pasa en la guerra, ¿viste? En este tipo de enfrentamientos. Deseaba que, antes del encuentro, dice, ¿cómo fue la preparación al encuentro? ¿Cómo fue este momento? Dice, deseaba que fueses una persona horrible para poder odiarte. Todo lo contrario de lo que conocí. Terminamos siendo amigos. Antes del primer encuentro, imagínate esto, ¿no? El odio, tenés que encontrar alguna razón para odiar porque sin conocer, deseaba, y esto está recortado, pero contaba que tenía familia, un padre ejemplar. Decía, te vi, comieron un asado, lo invitaron a comer un asado al inglés. Se hizo amigo de Jiménez Corbalán de varios ingleses que fueron enemigos. Porque conociendo a la otra persona, le era muy difícil tener ganas de matarlo.
convenían, que eran cuestiones políticas que estaban ajenos a ellos, y eran decisiones que a ellos les tocó estando con 18, 19. ¿Cuántos tienen 18, 19? Imagínate de golpe que manden a tus compañeros o a vos mismo o a vos a la guerra. 18, 19 años. Tenían esa edad, él tenía un poco más, tenía creo que 20, porque ya tenía un cargo superior. Me alegro que estés vivo, de no haberte matado. Imagínate ese encuentro, yo ahora lo cuento un poquitito más despojado de emoción, pero imagínate que te digan, me alegro que estés vivo de no haberte matado. Y el otro le responde, te bendigo a vos y tu familia por eso. Imagínense ese encuentro. Se pusieron a contar las anécdotas de esa batalla, que fue una de las más cruentas de Malvinas. Se veían las balas, era a la madrugada, noche oscura, se veían las balas transitar el cielo. Yo aprendí el otro día, charlando, que las balas de las ametralladores se ven de noche porque la pólvora las va haciendo girar y se ven como fuego. ¿Sí? Se ven como fuego. Entonces se pueden ver las balas. Se ven las balas rasantes. Entonces, imagínense esa escena, humo, fuego. Hijos de las democracias, nos es muy difícil imaginarlo a veces, ¿no? Es como una realidad que está bastante ajena. Escucha lo que dicen en esta entrevista. Los soldados son quienes menos desean la guerra, aunque parezca paradójico. Y creo que el gran desafío de la humanidad es arreglar los problemas sin violencia. Y si los que peleamos sentimos eso, ¿qué pueden decir aquellos que nunca estuvieron en un campo de batalla? Terminaron siendo amigos, comiendo asado, se reconciliaron, entre comillas, pero nunca estuvieron peleados. Muchas veces tenemos enemigos o estamos en situaciones de enemistad que son muy comunes. Por ejemplo, no iba a hablar de esta otra historia, porque viste esta última semana, no sé si llegaron a escuchar o leer alguna historia de excombatientes. Esta es una de las fotos más famosas de Malvinas. Esto es minutos después de la rendición. El que está ahí con todo envuelto en trapos se llama Buffarini, de apellido no me acuerdo el nombre, pero es muy famoso, después googleenlo. Se terminó dicen, ¿cómo voy a odiar a los ingleses? Si ellos fueron los que me salvaron la vida. Le había explotado una bomba y después terminó el conflicto, ni bien hubo bandera de rendición, los ingleses fueron corriendo a socorrer a todos los soldados argentinos. Y a él lo habían curado, y esa es una foto apenas pasa todo esto. Y bueno, para los que no vivimos el Mundial 86, ¿vieron este meme circulando? ¿Lo vieron? No era un meme, este screenshot, captura de pantalla, dice, para los que no leen y no trajeron anteojos hoy, no importa, yo se los voy a leer. Dice, es un Chile departamento 1. Es alguien que averiguó por un departamento para ir a alquilar a Chile. Y le puso, no arriendo a argentinos, el primer mensaje. Y le pone, bueno, hubieses empezado por ahí, gracias igual. Y después hoy, el día que ya van a entender cuál, dijo, hola, tengo una consulta, ¿el departamento está equipado con tele? Sí. Dice, buenísimo, así pueden ver el mundial. Xenófoba. Y le pone la bandera argentina. Porque muchas veces no entendemos el gol de Maradona a los ingleses, los que vivieron el gol de Maradona a los ingleses, fue mucho más que un partido de fútbol. Fue como un poquito venganza de Malvinas, ¿no? Fue gritado el doble, fue tomate, ganamos. Porque nosotros vemos el gol de Maradona y dijimos, che, ganamos con trampa. No tengo wifi, ¿viste? No entendemos nosotros a veces. Pero en ese momento, nosotros entendemos de otro modo las rivalidades a veces. Pero las enemistades terminaron haciendo un daño y hacen un daño tremendo a nosotros como humanidad, pero también en nuestro contexto, también las enemistades con otros terminan haciendo, no sé si conocen la frase, la charlamos un poquitito el domingo pasado, que en la guerra no gana nadie. Y estas historias, y hay muchísimas más, y no me quise poner muy emotivo, porque hay historias que te parten al medio de soldados, ¿no? Historias de que la vida les cambia para siempre y no vuelven a dormir más. Hay muchos de esos que siguen con el estrés postraumático, con un montón de conflictos, porque en la guerra no gana nadie. En la guerra no gana nadie. Y en ese contexto,
Es que estamos, bueno, no sé si vieron esta foto, otro tema que estuvo muy en boga, ¿no? Esta foto de los acampes. A la charla le puse el título de Enemigos, Grieta y Amor. Porque muchas veces no nos damos cuenta que odiamos entrañablemente al que está del otro lado de una grieta, ¿o no? Escuché frases de todo tipo con respecto a esto. Escuché frases de todo tipo, de un lado, del otro. No tiene ningún fin político lo que estoy diciendo ni nada. Solo graficar que vivimos en una sociedad enemistada. K versus M, River, Boca, Talleres que no tiene clásico. No, sí, bueno, es uno que está en otra categoría. Bueno, no importa, eso lo discuto. Bueno, se darán cuenta, los que no me conocen, soy hincho perro de Talleres. Se me escapó la tortuga. No, pero quiero a todos mis amigos, cuando uno conoce a la otra persona, no la mataría. ¿Viste? Conociendo a los hinchas de Belgrano, los quiero, los amo igual. No hay que ver a nadie. No hay que ver a nadie, si no vuelvo atrás todo lo que festejamos. No, mentira. Pero ¿no se dan cuenta que hay grieta en todos lados? Hasta hay grietas en los lugares que uno menos se pensaría, ¿no? Hay grietas de pensamiento en lugares políticos, hay grietas de pensamiento en iglesias, hay grietas de pensamiento que termina en enemistades profundas. Vivimos en una era en que la enemistad por ahí no se resuelve en un campo de batalla, con balas rasantes, con aviones que vuelan al nivel del mar para que no detecten radares y barcos que se hunden, pero vivimos en un conflicto de permanente belicosidad en nuestro contexto, en nuestras relaciones y en nuestra sociedad, alimentado por un medio que defiende a uno, que se están permanentemente insultando, con un medio que defiende a otra parte, con un periodista deportivo que defiende a un club y con otro que defiende a otro. Y así en todos lugares nos encontramos que muchas veces el conflicto es más real de lo que nos imaginamos. Por más que las Malvinas para nosotros es difícil entender por no haber estado ahí, los conflictos que vivimos muchas veces no nos damos cuenta que son igualmente de reales. Y que por ahí, el domingo pasado hablamos de cómo hacer en ofensas personales, pues estamos recorriendo las enseñanzas de Jesús. Muchas veces hablamos qué hacer en caso de una ofensa personal. Pero ¿qué pasa con el guardar resentimiento y enemistad en el corazón? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué odiamos? ¿Por qué nos paramos a un lado de la grieta y del otro lado de la grieta son todos... Casi lo pensaron, ¿no? ¿Pensaron la frase del otro lado de la grieta son todos? ¿Por qué? Eso es enemistad. Y Jesús, venimos hablando de que Jesús vino acá en este sermón que se llama como el Sermón de la Montaña, vino a explicar que muchas veces el camino a la verdadera y plena felicidad, explicó quién es el verdadero feliz, el que es una persona verdaderamente feliz, cuál es su identidad, en dónde está escondido, cómo es ese camino. Y después empezó a hablar lo que muchas veces se había enseñado, pero que no era verdad. Se había dicho por mucho tiempo, pero no era cierto. Empieza diciendo, escucharon que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que insulte a su hermano, o le llame fatuo, le diga inservible, imbécil, ¿cómo? Tonto. Todo eso quiere decir la palabra fatuo, porque suena que se va a tirar una fatulencia, no sé. Suena rara la palabra fatuo. Si no conoces la palabra no sabés qué quiere decir. Fatuo quiere decir todo eso, es denigrar a la otra persona lo más bajo. Sos un inservible. ¿Viste eso de que por ahí no es una mala palabra o algo así, pero que te tira por el piso? Pero pará. Cualquiera que no respete la vida del otro, que se crea superior, no entendió el verdadero mensaje de la ley, no entendió el verdadero mensaje de la Biblia. O cualquiera que, ustedes escucharon, no cometerás adulterio. Che, pero pará, vamos un poquito más allá. Hay atrás un principio que es el principio de ser fieles. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Nosotros somos llamados a ser fieles y que nuestra palabra sea cierta. La confianza, ¿se acuerdan a Lucio construyendo un castillo en naipes? La confianza cuesta muchísimo construir y con un tincazo se derriba.
La confianza es un capital muy valioso, es algo por lo cual tenemos que pelear permanentemente. Y llegamos fueron 6 ilustraciones, 6 ejemplos que dio Jesús de cómo se estaba enseñando cualquiera, estaban bandeando mal por cualquier lado. Pero ahora, ustedes escucharon que se enseñó esto, pero yo les digo esto, y esta es la sexta ilustración. Si tienen Biblias, los que no tienen Biblias, porfa avísenme, tenemos algunas disponibles para obsequiar. ¿Alguien no tiene Biblia? Nos queda una, acá me tiran por la cucaracha, nos queda una, así que es al mejor postor. Si no, se pueden bajar la app de la Biblia en el celu. A mí me gusta leer el celu porque la tengo más accesible. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento habla de todo lo que Jesús iba a hacer. El Nuevo Testamento habla de todo lo que Jesús hizo. Y el primer libro del Nuevo Testamento de esta segunda sección de la Biblia se llama Mateo. Mateo 5, capítulo 5, él se divide en capítulos, y el versículo, o sea, la sección que vamos a leer hoy, habla desde el versículo 43. Búsquenlo tranquilos, ahí lo van a tener. Está bueno que ustedes lo lean también para que chequeen lo que voy leyendo, y también queda guardado en el corazón y ustedes también lo leen. Está bueno leerlo, por eso fomentamos leerlo juntos. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Sí? ¿Están ahí? Ustedes escucharon que fue dicho, pero pará, se estaba enseñando esto. La gente estaba enseñando esto. Ustedes han escuchado que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Casi que un mandamiento odiar, ¿no? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, ustedes sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, esto cada vez se va poniendo mejor, ¿no? Hablamos un poquitito de esto y estamos repitiendo esta misma imagen porque la ley nunca dice en todo el Antiguo Testamento que hay que odiar a los enemigos. Y muchas veces dice ama a tu prójimo como a ti mismo la Biblia, ¿no? ¿Y el prójimo cuál es? Literalmente el próximo, el que está más cercano. Entonces yo si amo a mi más cercano, el que está lejos o mi enemigo, lo odio. Pero eso no es lo que se enseña. El que está mi próximo, el que piensa como yo, lo amo. El que está del otro lado de la grieta, el que está del otro lado de mi pensamiento, o el del otro lado del estilo de cosas que a mí me gustan, no sé, lo odio. Eso se estaba enseñando. Y hasta parece loco. Dice, qué mal que enseñaban. Pero es esto lo que se está enseñando hoy en día en nuestros canales de televisión, en las canciones que escuchamos, en Residente contra J Balvin, en C5N contra TN, en todo lo que quieran. Este mismo principio. A los que son míos, los amo. A los que están del otro lado, es mi deber odiarlos. ¿Me van entendiendo? ¿Estoy hablando de algo real o algo que no es real? ¿Algo que es relevante o algo que no es relevante? Porque es como que tengo que odiar al que está del otro lado. Es un deber odiar a los ingleses. Yo, fan de Talleres, vi el partido de Talleres el otro día y cuando salen los excombatientes al homenaje que le hacen de Malvinas, todo el estadio se puso a cantar el que no salte es un inglés. Porque es nuestro deber odiar a los ingleses, ¿o no? ¿Pero no se enseña eso? ¿Se enseña o no se enseña? Bueno, a mí me parece que sí se enseña. Y muchas veces nos quedamos en el amar al prójimo, nos quedamos en la ramita del amar al que tenemos cerca, porque eso es fácil, dice, después Jesús explicando, dice, eso cualquiera lo hace, hasta los que no tienen a Jesús lo hacen, hasta los que no conocen a Dios, hasta los que no son hijos del Padre, hacen eso, amar a los que están cerca, de saludar a los que los saludan.
Claro, si te dan la mano o le dan la mano, no pasa nada. ¿Qué hacen de más? Pregunta. Ahora, ¿qué pasa con los que están un poquito más lejanos o cantidad de discursos de odio que escuchamos o cantidad de cosas que vemos la grieta o desde mi prójimo para afuera? ¿Se entiende? Como tras una línea, acá hago el círculo, acá están mis prójimos, acá los amo, pero de acá allá tengo mandamiento de odiar. Wow. Linda la enseñanza, ¿no? Linda el contexto que estamos viviendo. Divide y reinarás, eso está sucediendo todo el tiempo en todo el mundo. Sos pro Ucrania, pro Rusia, es impresionante. Es una ley que se va repitiendo, pero Jesús vino a explicarnos que amar al prójimo es un mandamiento, pero odiar al enemigo no está en ninguna parte de todo el antiguo pacto, de la ley. Porque Jesús acaba de decir, no piensen, no se equivoquen, yo no vine a echar todo por la borda, yo vine a confirmar todo lo que se viene hablando. Yo vengo a decir, pero se están equivocando en cómo lo leen. Es más, en el Antiguo Testamento, si le pegaba una buena lectura, hay un montón de actitudes para tener con el enemigo tremendas. Hay un montón si encontrás el burrito, un burro valía mucha plata, si encontrás el BM con la llave puesta en la puerta de tu casa, anda, no es tuyo, anda a devolverse, dale de comer, al BM no come, o llenale el tanque de nafta, que hoy nos volvemos pobres llenando el tanque de nafta de un BM, llenale el tanque de nafta y devolvéselo con el tanque de nafta cargado. Eso es lo que Jesús, lo que la ley enseñaba. Si encontré el burrito, dale de comer, dale de tomar, lleva y devolvéselo a su dueño. Dice, y así, con tu bien va a terminar avergonzado tu enemigo. Tiene un montón de cosas en que esto no es una enseñanza nueva la de Jesús. La enseñanza nueva era odiar a todo el que está fuera de tu circulito de cercanía, de tu circulito cuadradito. Entonces, pero ¿cuál es el fondo de todo esto? Y la gran pregunta que suena es ¿cómo trazo el círculo de la amistad? ¿Cómo lo trazo el círculo de la proximidad? ¿Cómo es que trazo esta línea? ¿Cuál es la línea? ¿Es existente esta grieta? ¿Existe esta línea? ¿O es algo imaginario? ¿Es mandamiento tener una línea? Bueno, son todas preguntas que surgen de esto. Pero la pregunta correcta es ¿quién es? ¿Dónde está esta línea? ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Existe tal cosa como una línea para trazar de acá odio para allá y de acá para acá amo? ¿Existe esa línea? ¿Existe o no existe? Hay una historia que Jesús cuenta en donde uno viene y haciéndose el picante, le viene y le dice, ¿qué hago para cumplir la ley? ¿Qué hago para entrar al reino de los cielos? Como, si querés yo te respondo, porque yo ya sé de qué lado estoy. Yo ya sé para qué bando juego, yo estoy adentro. Dice, ya se conoce, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, desde acá hasta acá. Bueno, en ese contexto había mucho odio nacionalista, no justificado por Dios. Es más, a los discípulos les costó un montón entender que Jesús era para todos, para toda la humanidad y no para un grupo de chiquititos. Que casa nueva, que nosotros entendamos que Jesús es para todos, por favor. Depende de la decisión de cada uno, porque no podemos forzar esos corazones. Pero Jesús no es para un grupo selecto VIP. Hay mucha gente que necesita de Jesús. Yo necesito de Jesús. Bueno. Y le pregunta, y cuenta una historia de que había un judío tirado en un camino. No voy a entrar mucho en detalle. Otro día podríamos hablar de esto, que es fantástica. Te lo resumo así nomás. Había un judío que lo atacan unos ladrones, lo dejan tirado medio muerto. Pasa uno súper respetable de la sociedad, así pasa lo mira y sigue de largo. Pasa otro, un levita, una persona muy respetada de la comunidad, uno que venía de servir a Dios. Podía ser alguien que salía de una iglesia vestido de pastor, qué sé yo, vestido de laburo de iglesia. No sé cómo se visten los que laburan en iglesia. Yo me puse ahí la remera de Arabia Saudita. Pero vestido así como con atuendos especiales, y se acerca
lo ve medio muerto y el levita, ¿qué hizo? Levitó. Es muy bueno el chiste. Es muy bueno el chiste. Perdón. Lo evita. El levita lo evita. Entonces le pasa por el costado. Y resulta que viene el inglés. Y está el argentino ahí tirado, porque se odiaban. Samaritano, se llama, la historia se la conoce popularmente como la historia del buen samaritano. ¿Nunca escucharon a alguien que dice, che, ese es un buen samaritano? ¿Y por qué se dice buen samaritano? Por el ejemplo de que era un inglés, una persona que estaba totalmente enemistada. Repito, lo estoy resumiendo así nomás y es mucho más intensa y hay un montón de cosas para aprender de esa historia. Pero va y esta persona se acerca y decide que el enemigo sea su prójimo. ¿Por qué? Porque lo agarra, lo carga, lo levanta, lo lleva a lo más parecido a un hospital que había en la época. No tenía obra social. ¿Vieron? Cuando alguien no tenía obra social, le dice, toma, te pago todo el tratamiento. Vuelve en un par de días, si queda algo para el tratamiento, te lo termino de pagar. Y ahí le pregunta, ¿y quién es el prójimo? Porque el prójimo no es el que tengo cerca. Yo muchas veces decido quién sea mi prójimo. Yo trazo una línea. ¿Me entienden? La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Sino la pregunta es ¿de quién yo decido hacerme prójimo? Eso es lo que Jesús estaba. ¿Quién es el prójimo? Y el que decidió hacerse prójimo. Y me encanta que en la Biblia encontramos un montón de preguntas que hace Jesús o que hace Dios. Muchas preguntas que quedan resonando. Al primer momento, cuando el hombre le falla a Dios, lo primero que encontramos, la primera vez que Dios así habla súper claro en ese momento, la primera pregunta que tenemos en la Biblia es ¿dónde estás? Le estaba hablando, sabía dónde estaba, pero en vez de decirle acabas de errarle mal, a partir de ahora se te viene... Primero Jesús se acerca con preguntas, Dios se acerca con preguntas, dice, ¿dónde estás tú? Es la primera pregunta. Y así en la Biblia resuenan un montón de preguntas, quedan sonando en la cabeza, quedan sonando en la cabeza, quedan sonando en la cabeza. Y acá Jesús hace una pregunta muy inteligente para hacernos pensar. O es muy importante pensar en lo que Jesús nos pregunta. ¿Qué haces de más? Es la pregunta. ¿Oh? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cómo lo tiene en otra versión? Alguien busque otra alternativa a esta pregunta para entender un poco más. Che, si vos, el que te saluda, que metes en tu circulito de proximidad, en tu circulito de la amistad, a tu circulito de estos los amo, aquellos los odio, y a ellos los saludas, les festejas el cumpleaños, los abrazás, ¿qué haces de más? ¿Qué cosa buena estás haciendo? Eso lo hacen hasta lo peor de lo peor. Eso lo hacen hasta los cobradores de impuestos, que era la gente, bueno, hoy también los cobradores de impuestos. Lo hace hasta la gente que es lo peor, hasta los más corruptos saludan y comen asados con su circulito de la amistad. Y hasta los peores lo hacen, ahí me están tirando con audio Biblia, escuché, Mateo capítulo 5 se escuchó del fondo, versículo, pero ponelo, me gustó la voz del locutor. No, ¿cómo lo preguntan en esa versión? A ver, ahí lo tiras. ¿Qué haces de más? ¿Qué mérito tiene eso? Vieron que muchas veces uno, no todos, hay muchas realidades que no, pero vieron que hay gente que es idéntica a su papá, que voy a decir, soy igual a tu viejo. Para bien, para mal, para neutro, lo que quiera, ¿viste? Tener el mismo modo de hablar. A mí me dicen que camino igual que mi abuelo. Un halago. Pero a mí me dicen, no, mirá, camina igual que tu abuelo. Gracias, tengo 33, hermano, no me tiré así. Pero viste que como que hay ciertas características que dicen, yo nunca lo conocí a mi abuelo, que dicen que sos igual a tu viejo, o que... ¿Alguna le dijeron eso? No a todos, porque no todos tenemos viejos cercanos y sabemos que hay realidades que no son así, pero por ahí alguna característica te terminas pegando. Y dice, che, si su papá del cielo hace salir el sol sobre justos o injustos y no plantea una grieta, no plantea una línea de acá sí, de acá no. Che, vos tenés que tener algo de parecido a, si sos hijo del padre, tenés que tener alguna característica parecida a tu papá.
tu papá del cielo. ¿Me explicó? ¿Qué haces de más? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué característica del Padre? Y termina diciendo, sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Después vamos a explicar que perfecto no quiere decir no tener fallas, ¿no? Pero fíjense, dice, che, ¿qué haces de más? Es una pregunta que nos tiene que quedar resonando. ¿Qué haces alimentando la grieta? ¿Qué haces porándote de un lado y odiando al otro? ¿Qué haces de más? ¿Qué nos pasa por la cabeza? ¿Qué nos pasa como seres humanos? ¿Qué nos pasa como criaturas, hijos de Dios? ¿Qué nos pasa como gente a la que Dios amó? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hacemos de más? Bueno, entonces Jesús nos deja de nuevo con la carita del koala, como diciendo, ¿cómo? ¿What? Porque Jesús dice 4 cosas que hay que hacer de más. Que hay que dar una milla extra, como hablamos, o que hay que poner la otra mejilla. Hablamos de no dejarnos pegar, ¿no? Aclaro para los que vienen hoy que no estuvieron el domingo pasado, no habla de dejarnos, de que seamos uno de esos que va a la cara para todos lados, como los perritos del taxi, ¿viste? No es que nos dejemos pegar, bardear y todo eso, sino decir, che, dejar nuestro orgullo de lado para solucionar los conflictos. Pero, entonces, ¿qué hacemos de más? Y fíjense lo que dice esta parte. Dice, amen a sus enemigos. Entonces, primera cosa, borra esa línea. No hay persona a la que no tengas que amar. Saca tu circulito de la amistad y no hay persona a la que tengas derecho a odiar. ¿Entendemos? Bueno, borra esa línea. Lo estoy haciendo rápido para no extenderme mucho en el tiempo. Pero bendigan a los que lo maldicen. Bueno, yo ya borré la liñita, no los odio, allá ellos. No. Bendecir quiere decir hablar bien del otro. Porque no me digan que cuando uno está en enemistad con otro, no es hermoso. No es totalmente dulce y satisfactorio hablar mal del enemigo, ¿no? Después te deja el sabor amargo y está mal. O sea, no estoy defendiendo eso, por favor, entiéndanme. Pero por ahí cuando uno tiene un enemigo, lo más fácil es hablar mal. No solo no hables, sino habla bien habla bien del que habla mal de vos. Porque cuando hablan mal de vos y te enterás que hablan mal de vos, ¿vos qué vas a hacer? Se la devuelvo. Espejito rebotín. Fue muy de mi generación eso, ¿no? Pero cuando discutías, el espejito rebotín te rebota y vale 2 por 2. No sé, nunca se discutían así de chicos. Gracias, bien, me salvaste. Pero era como la ofensa que vos me haces, te la hago rebotar y es 2 veces para vos. O sea, vos me decís que soy tonto, vos sos tonto por 2. Esto es juego de niño, ¿viste? En vez de hacer espejito rebotín, amalo, habla bien. Te dicen algo, vos decile, bendecí al otro, habla bien. Bueno, vos decís, hasta acá ya está complicado. Pero va un paso más atrás. Dice, hagan bien a los que los odian. Oh, no, listo, ya está. Acá ya está. ¿Cómo al que me odia le voy a hacer bien? Hablamos un poco el domingo pasado y no me voy a meter de nuevo a full a hablar de esto. Pero el ejemplo de Jesús es hacer bien a los que los odian. A los que nos odian, hacerle bien. Claro, yo así con... Y después dice, oren por quienes los persiguen. Es como, amen, hablen bien, hagan algo bueno y oren por el enemigo. Borra tu circulito y decidí hacerte prójimo de tu enemigo. ¿Se entiende? Hacerte próximo, hacerte cercano. En lenguaje post-Lanata sería rompe la grieta. Porque la grieta la inventó, el concepto lo inventó un Lanata. Lanata, algunos lo conocen, no importa. Post-Lanata sería rompe la grieta. Borra la línea. Ama a los que no piensan como vos. Habla bien a los que no piensan como vos. Hace bien de los que no piensan como vos. Y ora por ellos. Hago preguntas retóricas, no sé de qué lado de la grieta de pensamientos te pone cada noticia, porque nos ponen una noticia interpretada de un modo y uno tiende a interpretarla para allá o para allá. ¿Sí? Te hablan de la campe. Ora por tu enemigo.
tu enemigo, entre comillas, por favor. Orá por los que están del otro lado de la grieta. Te ponen una noticia. Orá, bendecí, amá, haz el bien. Ya no estamos hablando tanto de relaciones interpersonales, sino estamos hablando de elegir ir un paso más allá y hacernos cercanos a los que no serían tan cercanos. De amar, bendecir, hacer el bien y orar, pedirle a Dios que les vaya bien. Porque una cosa es hablar bien, otra cosa es hacer un bien, porque ahí hasta un laurel te llevas, ¿no? Te pone una medallita. Orar y pedirle a Dios que le vaya bien. Para eso muchas veces hay procesos de perdón muy profundos. Uno de los síntomas de, yo perdoné, cuando estás orando por el bien de quien te ofendió. Y así, yo he creado una línea en mi vida y pregúntate si orarías por los que están del otro lado de tu liñita de la amistad. Y resuena de nuevo este extracto de lo que escribe un tal Pablo. Se llamaba Saulo, pero los amigos le decían Pablo. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Hay mucho mal dando vuelta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Es una revolución de bien. Cuando dejamos el mal de lado y nos ponemos del lado nos ponemos en la postura de bendecir, amar, hacer el bien y orar por todos, aunque estén en las antípodas es de Argentina a Chile, aunque estén en el otro lado del mundo mundial, del pensamiento, son seres humanos, como vos y como yo. Y por ahí, las diferencias, por no conocerlos, miren como hablábamos del sargento que no se conocían, pero cuando conoces al otro y entendés, empatizás, te pones en el pie del otro, por ahí nos damos cuenta que tanto él como nosotros necesitamos a Jesús. Nos necesitamos tanto unos como otros. Y la grieta no es tanto... Es una línea imaginaria. Es una línea imaginaria que tenemos en nuestra cabeza y que es demasiado poderosa a veces. La cruz no entiende de grietas. Es un puente. Porque la verdadera grieta, el verdadero abismo, estaba entre nosotros y Dios. Y a través de ese abismo entre nosotros y Dios había un abismo entre nosotros y los que estaban a nuestros costados. Porque se habla de 4 rupturas que nos generó la maldad, el pecado. 4 rupturas que las podemos detectar, no me digan que no. Ruptura en nuestra relación con Dios, ruptura en nuestra relación con otros, ruptura en nuestra relación con nosotros mismos, ruptura con el medio ambiente en el cual vivimos. Cuando el mal nos invade, se nos rompe todo. Porque la cruz no vino a dibujar una grieta, vino a trazar un puente, para que esa grieta ya no exista más. El problema una y otra vez tiene una solución que tiene forma y fondo de cruz. Hay un versículo, un fragmento de la Biblia que está buenísimo que nos lo memoricemos, porque habla de memorizar, tener siempre a mano, porque muchas veces nos confundimos y esto es clave. Esto es clave. Dios mostró, de tal manera nos amó. De tal manera, tal es su amor, tan grande, poderoso, enorme su amor, que aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios, Jesús amó, habló bien, oró y dio el paso de más por nosotros. ¿Queremos llamarnos cristianos, seguidores de Jesús? ¿Queremos que nuestra vida cambie para bien? ¿Queremos realmente imitemos ese ejemplo?
ese ejemplo de que Jesús nos muestra, porque el domingo pasado hablamos de que Jesús no nos pide nada que Él no hizo antes. No nos pide nada que Él no haya hecho. Jesús, cuando éramos sus enemigos, no trazó una liñita para decir entran algunos. No, abrió las puertas y dice el que quiere venga. Y hoy es una realidad que sigue estando ahí. Si nuestro contexto está roto, si nos estamos poniendo en la lógica de amigos-enemigos, si tenemos amigos-enemigos, está roto nuestro contexto para el costado, si está rota nuestra relación con nosotros mismos, no nos queremos, no nos amamos, si está roto nuestro contexto con nuestro ambiente, el medio ambiente, nuestra sociedad, si todo eso está roto, hay una muy buena noticia que no se está publicando en los diarios, pero debería salir en primera plana todos los días. Hay una muy buena noticia. La grieta es imaginaria. La grieta es un invento. Lo que es una realidad es una cruz. Una cruz que hace que todas esas rupturas tengan un puente y puedan ser restauradas. Dios muestra su amor para con nosotros. Muestra tanto amor en que cuando todavía éramos pecadores, aún siendo pecadores, aún siendo enemigos, Jesús murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Jesús eligió que el prójimo de Él, seas vos, sea yo. ¿Me entienden? Voy a tratar de ponerlo, y con esto cierro, pero esto es una clave que muchas veces nos cuesta entender. Jesús Dios, todos los dioses de la humanidad, inventados por el hombre, todos los dioses construidos, todas las religiones tienen un Dios, que la característica general de ese Dios es que es un Dios lejano. Allá está Él en las nubes tirando un rayo Zeus, enojándose si no se le sacrifica, haciendo su voluntad sin consultar con nadie y sin importar las consecuencias. Está allá lejos. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios eligiéndose acercarnos para tendernos la mano que necesitábamos, para que vivamos una vida de amor, para que vivamos una vida haciendo el bien, orando y dando un pasito más por los demás. Es tan grande eso, es tan enorme, que Jesús, hay una parte, un poema que está en una parte de la Biblia, que dice, Jesús, está en el libro de Filipenses, por ahí alguno lo sabe, una carta que escribió Pablo, dice, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Jesús. Tengan la misma actitud, porque hablamos, Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Que el cual siendo en forma de Dios, o sea, no estamos hablando de un guaso que agarró y de golpe le empezó bien en la vida, y de golpe, bueno, le fue bien, líder ejemplar y listo. No, el cual siendo en forma de Dios, es una mentira que Jesús ganó el trono después de hacer lo que hizo. Jesús estaba en el trono, era en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se sacó todo eso, se hizo semejante a nosotros en forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó el ejemplo de hacerse prójimo para que tu vida tenga sentido, que vos no tengas que vivir una vida rota, para que tu vida cambie. De un momento para el otro, a muchos sí. Muchas veces también es progresivo. Pero no hay por qué vivir en grietas, enemistades, dolores. Hay un médico del alma que nos ama. Estamos en una comunidad en que somos muchos los que estamos rotos. En los que venimos de contextos que hemos sido dañados. Y muchas veces el vaso roto corta. Muchas veces cuando estamos rotos terminamos lastimando a otros. Pero estamos en una comunidad de fe, en una familia, en que ya somos llamados a ser restaurados por Jesús. Jesús hizo todo para que hoy podamos tener una relación con Él y empecemos a transitar este camino de amor, rectitud, justicia, hacer el bien y amar. Termina siendo una decisión de cada uno. Borro la grieta, me decido a amar, hago bien por mis enemigos, oro por ellos, o sigo dibujando mi grietita. Hay un camino que es muchísimo mejor y que es el que Jesús hizo por nosotros y es el que quiero invitarte a hacer hoy a vos.
quiero invitarte a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Y no en abstracto, en concreto. ¿Cuál es tu mayor enemigo? ¿Qué grupo de personas? Porque son abstractos, ¿no? En este contexto se entiende lo que estamos hablando. Este grupo que odio que pertenezcan a mi misma sociedad. ¿Cuál es ese grupo? ¿Tenés uno? ¿Estás dispuesto a tener la misma actitud que tuvo Jesús? ¿Dispuesto, dispuesta? Estoy hablando en concreto. ¿Tenés un grupo en la mente, alguno que me haga así por lo menos? Para saber que no estoy hablando de estas dos luces. ¿Tenés un grupo? ¿Te animas a tener la actitud que tuvo Jesús? Hacer estas 4 cosas, por lo menos con una persona que hasta hoy, consideras tu enemiga o tu enemigo. ¿Te animas a tener esa actitud? Empecemos por uno. Vas a ver cómo borrando esa línea vamos a crecer. Acá en Casa Nueva no hay una línea divisoria de quién es nuestro prójimo. Una de las cosas, recién hablamos de ser relevante, hablar de temas que bueno, temas que realmente sean parte nuestra. Otra cosa es ser cercanos. Y la idea está, animémonos a ser cercanos a alguien que en teoría es nuestro enemigo. ¿Se entiende? ¿Tenés uno en mente? ¿Se animan? Hay 2 que me dijeron que sí. ¿Se animan a? Porque la Biblia dice que el que escucha lo que dice Jesús es como un espejo, se mira. Y vos podés decir, che, estoy todo desarreglado. Bueno, me voy al casorio así. Ayer vengo a un casamiento, yo por eso hablo de casamiento, ¿no? Se casó Luquita y Luli. Después le mandamos, Luquita, los queremos. Ayer se casaron Lucas y Luli, parte de nuestra comunidad. Si te miras en el espejo, ves que hay algo que, no cierra. Lo dice Santiago, lo dice uno de los hermanos menores de Jesús. Si te ven en el espejo y hay algo que no cierra y seguís como si nada, eso no vale de nada. Pero te estoy desafiando a mirar en el espejo. ¿Hay alguien que es tu enemigo? ¿Hay alguien que hasta hoy considerabas enemigo? ¿Hay una línea que tenés marcada en tu circulito de la amistad? Te desafío a que en esta semana, antes del viernes, tomes una actitud para romperla y ames, hagas el bien, ores y bendigas a una de esas personas. ¿Te animás? ¿Una? Dale. Bueno, por lo menos ya tuve un par de adeptos más. No, es hermoso. Y cuando les aseguro que tener la misma actitud que tuvo Jesús, la gente va a pasar a decir, che, este tiene olorcito, tiene perfume a su papá. Tiene una característica, miren, me hacen parecer a un tal papá que se llama Dios. La pregunta que quiero dejarte pensando es, ¿qué hacer de más? No qué haces, no una crítica de lo actual, sino qué vas a hacer de más en esta semana. ¿Se animan? Oramos, le pedimos a Jesús que nos ayude, porque Jesús nos dijo que Él estuvo en la tierra. La Biblia nos dice que Jesús estuvo en la tierra y que nos entiende perfectamente en cada una de los sentimientos, en cada una de nuestras pruebas, en cada una de las cosas que tenemos, nos entiende porque Él las vivió. Pero Él fue perfecto y sin pecado, por eso nos puede ayudar. En todas estas cosas nos puede ayudar Jesús. Entonces te invito a que juntos le pidamos que nos ayude.